comenzado ya el capítulo 13 y nos hemos encontrado con el juez número 12. ¿Quién me ayuda con esa palabra? 12. 12, ¿verdad? 12. El juez número 12, y por cierto va a ser el último de los jueces que vamos a estar aprendiendo de él. Pero quiero comenzar con esta frase, hermanos. Todo mal conduce al juicio. Todo mal conduce al juicio. Mientras que la intervención divina conduce a la esperanza y la liberación. Una vez más, todo mal conduce al juicio, mientras que la intervención divina conduce a la esperanza y a la liberación. En otras palabras, mientras el pecado nos lleva a juicio, o lleva a juicio al que no ha sido lavado y justificado por la sangre de Cristo Jesús, el regalo de Dios ofrece vida eterna y libertad. Hoy hablaremos de alguien muy conocido en la historia bíblica. Muchos crecimos escuchando de este personaje. Hay cantos, hay ejemplos, hay prédicas, hay caricaturas acerca de este personaje. Y es conocido también como el hombre más fuerte que había pisado la tierra antes de Jesús. Pero al final de sus días fue el hombre más débil. Mostró mucha debilidad y sobre todo en lo espiritual. Y la incapacidad de mantenerse fiel a su Dios. Nuestra lección de hoy se llama Nacido Bendecido. Y yo le he puesto un subtítulo que es Un niño peculiar. En la historia de la Biblia usted va a encontrar pocas historias. No sé si estoy correcto o no, pero por lo menos sé de 3 niños. Sansón es uno. El que me viene a la mente es Jesucristo, que es anunciado previamente antes de su nacimiento. Y también Juan el Bautista. No sé si hay alguien más aparte de Samuel. Amén. Pero que fueron anunciados previamente antes de su nacimiento, ¿verdad? Y yo sé que para muchos padres nuestros hijos son de bendición. Amén. La palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Pero muchos decimos esta frase, es que Dios me regaló a mis hijos. Y así es un regalo de parte de Dios, pero a diferencia de nuestros hijos, estos niños que mencionamos como Sansón, como Jesús, como Juan el Bautista, fueron previamente anticipados a sus padres cómo iban a ser criados y cómo iban a ser conducidos. Ahora, eso no es excusa para que nosotros no hagamos lo mismo. Ya también tenemos con anticipación cómo el cristiano, cómo el hombre, cómo la mujer de Dios pueden criar a sus hijos de una manera correcta. Si usted busca a los maestros seculares de las escuelas, usted dice, los mando para que se eduquen, para que aprendan. Pero ¿saben qué? Hace muchos años eso no existía. Eso es nuevo para nosotros. Antes era papá y mamá, y sobre todo caía la responsabilidad más en la mamá, porque el papá se dedicaba más a lo que era el trabajo. Pero todos tenemos la responsabilidad en casa, no en la iglesia. Aquí el pastor no les corrige a los hijos. En casa es el trabajo que tenemos de seguir instruyendo y criando a nuestros hijos. Hoy comenzamos a hablar de Sansón. ¿Saben qué significa el nombre de Sansón, hermanos? ¿Alguien ha estudiado un poquito? ¿No? Les doy algunos significados. Hombre de sol, sol brillante y pequeño sol. Esas son algunas definiciones que encontré del nombre de Sansón. Usted dirá, ¿y por qué importa el significado del nombre? Bueno, los nombres en el Antiguo Testamento formaban parte del carácter de una persona. Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Maestro y nuestro Señor, les dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. No sé si han visto esa conexión. A Sansón, un hombre que su nombre significa sol brillante o pequeño sol, que su tarea prácticamente era dar luz a los que estaban perdidos, dar luz a los que están en oscuridad. Para nosotros, la iglesia neotestamentaria, Jesús nos dice que somos la luz del mundo, y el propósito, hermanos, de ser luz es para alumbrar al que está perdido. Ese es el trabajo que tenemos. Ya nuestros nombres que hoy nos han puesto nuestros padres, a lo mejor
el significado no es tan importante, pero Jesús mismo nos ha dicho, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Y nosotros tenemos ese propósito. Al ser sal, la sal servía para sazonar, para dar también esa, que las cosas duraran más, para dar sabor también. Salud, hermano. Pero la luz también tiene ese propósito de dar luz donde se necesita. Y Jesús mismo da este ejemplo. No se puede, dice, poner la luz sobre bajo de un almud, porque pues no ese es el propósito de la luz. La luz era para que esté encima y brille a los que están rodeados por la luz. Entonces, esa es una de las características que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Ser luz a los demás. Ahora comencemos con nuestra lección. La primera parte, hermanos, si usted toma nota, pues yo le he puesto ahí: la mala conducta acarrea a juicio. La mala conducta acarrea a juicio. Leamos el versículo 1, por favor. ¿Hay alguien que me quiera ayudar? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Gracias, hermana Elizabeth. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Una acción que hemos leído durante todo nuestro recorrido por Jueces es esta: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es un patrón ya constante en este pueblo. Es un círculo que hemos estado notando desde que iniciamos el libro de Jueces. Pero es la sexta vez que el libro de Jueces nos dice que el pueblo de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hermanos, esta acción de hacer lo malo continuamente, y no sé si han notado ustedes, los tiempos son muy importantes. Aquí en el verso 1 leímos que Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Hubieron otros que fueron también, estuvieron por encima de los hijos del pueblo de Israel y dilataron 20 años, otros años. Pero si usted hace esa suma, es un montón de años en los que el pueblo no era la misma generación, eran diferentes generaciones, pero estar en opresión, hermanos, era algo estar como esclavizado, como estar sufriendo todo ese tiempo. Imagínense 40 años estar sufriendo bajo un pueblo pagano, un pueblo opresor. Y les aseguro que gentiles no eran amables. Pero aprendemos aquí, hermanos, que la conducta, nuestra conducta, buena o mala, acarrea consecuencias. Tenemos que reconocer, hermanos, que aunque el verso diga los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, no quieren decir que todo el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo. Gracias a Dios siempre ha guardado un pequeño remanente. Pero ¿saben una cosa? Que la mayoría del pueblo pecaba, pero aún los del remanente también sufrían las consecuencias. Ahora, repite conmigo, hermano: mi pecado afecta a los que me rodean. Mi pecado afecta a los que me rodean. Algunas personas creen que cuando hacen algo indebido, algo malo, solamente el afectado es él. Pero observe este ejemplo que estamos dando. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ahí van buenos y van malos. Ahí van los que obedecen a Dios, a lo mejor un poco, un pequeño remanente, pero también van aquellos que se han pervertido ante los ojos de Dios. Y el pago es parejo para todos. Hay consecuencias cuando actuamos en pecado, cuando hacemos deliberadamente lo malo. Ahora, en este mismo pasaje, ¿ha visto una relación de causa y efecto? Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante Jehová, y Jehová, no la mala suerte, porque a veces le atribuimos a la mala suerte: me fue mal porque la mala suerte me alcanzó, me fue mal porque Satanás me puso zancadillas. No, hermanos, es Jehová, dice el texto, que los entregó en manos de sus enemigos. Los filisteos fueron acérrimos rivales del pueblo de Israel. Bueno, si usted lee, hemos leído 13 capítulos y se han encontrado ahí los amalecitas, los de Amón, los de Edom. Han sido naciones que están rodeando
a la nación de Israel, pero que se han convertido en sus acérrimos rivales. Ahora, crea esta verdad, hermanos. No hay nada peor que el abandono de Dios. Usted puede decir, yo me voy al mundo y pues no me pasa nada, al cabo Dios es amor y Dios es amor, y usted sigue repitiendo que Dios es amor, pero el abandono del Señor es peor que tener a cualquier enemigo en contra. Hebreos nos dice que es... ¿Perdón, hermana? Hebreos nos dice que lo peor es caer en las manos de un Dios vivo, que Él es fuego consumidor. Ahora vea que el pueblo, hermanos, que Él ha elegido, el pueblo que Él ha elegido aquí en nuestra historia es Israel. Este pueblo es la sexta vez que el pueblo le da la espalda a Dios. Y es el mismo número de veces que el Señor ha ido a su rescate. Saben que a veces creemos o pensamos que el Señor nos abandona, pero ¿saben qué? En ese abandono de Dios nos da la oportunidad de poder regresar a Él, aun cuando estamos con vida. Porque después de muerto, hermanos, pues ya no podemos regresar. Pero cuando nos mantenemos en vida, hermanos, Dios nos da la oportunidad de reconocer nuestras faltas, de volver a Él. Pero el patrón que hemos estado aprendiendo en Jueces no debe de ser una constante también en nuestra vida. Dios me perdona, vuelvo a caer, vuelvo a hacer lo malo, vuelvo a suplicar y el Señor me restaura. Que no debe de ser un ejemplo en nuestra vida cristiana. Sí, tendremos nuestras fallas, tendremos nuestras bajas, tendremos nuestros momentos de dificultades, pero que no sea un patrón repetitivo en nuestra vida, porque al final de cuentas nuestra vida espiritual se va a ver afectada. Y con ellos, hermanos, también aprendemos que los que están a nuestro alrededor también se ven afectados. Ya vimos a los amalecitas, vimos a los amonitas, vimos a los cananeos, y ahora Dios deliberadamente, voluntariamente los entrega en manos de los filisteos. Y no los entregó solamente 1 año, ni 2 años, ni 5, ni 20, fueron 40 años. Y esta, hermanos, es una verdad que tenemos que tener presente. Siempre cuando el pueblo de Dios le falla, cuando una nación le falla a Dios, Dios trae pequeños juicios. Y digo pequeños juicios porque al final de la historia de redención viene el juicio verdadero, el juicio final. Y es ahí donde nosotros debemos guiar a las personas. Quizás cuando alguien se enfrenta a la justicia terrenal, tiene la esperanza que en 1, 2 o 5, 20 años va a salir de la cárcel. Pero saben que cuando lleguemos al juicio final, no habrá vuelta de hoja. Es ahí cuando se acaba toda esperanza para el hombre. En el juicio final, hermanos, muchos lo han enfrentado cuando mueren físicamente y no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué es de las personas que mueren sin Cristo cuando ya han escuchado el Evangelio de salvación y de repente mueren? ¿Dónde abren sus ojos en ese momento? ¿A dónde van? Y no van al purgatorio, hermanos. La Biblia es clara cuando nos dice que unos van para vida eterna y otros para condenación eterna. Y es ahí donde nosotros debemos demostrar el amor hacia las almas, el amor hacia las demás. Hay personas que se están yendo, cada segundo que pasa se mueren cientos de personas. Y nosotros tenemos algo muy valioso para esas personas que se llama Evangelio. Y saben que a veces estamos perdiendo el tiempo. Sigamos haciendo ese trabajo que nos compete a nosotros. Le pidamos al Señor que nuestros jóvenes, que nuestros niños, que aún nosotros lleguemos al pleno conocimiento de lo que Dios ofrece en su vida eterna para seguir compartiendo a los demás. Quizás nuestro evangelio no ha sido tan efectivo porque necesitamos conocer más de Jesús. Nos hemos quedado estancados y cortos. En esta semana hablaba con mi esposa y le decía que así como muchos trabajos necesitan actualizarse, así también nosotros debemos de actualizarnos en la palabra del Señor. No que la palabra del Señor necesite ser actualizada. Ella es viva y es eficaz y cumple todos los reglamentos que Dios dice. Pero los que debemos de estar siempre leyendo, instruyéndonos, animándonos, somos nosotros.
Leamos del verso 2 al 3. ¿Alguien lee para mí, por favor? Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Gracias, hermana. Amén. Ya vimos el primer escenario del verso 1, y el primer escenario es que Dios los entrega a las manos de los filisteos, pero vimos también el presente. En el verso 1 implícitamente está el presente espiritual de este pueblo. Es un pueblo que va o está en decadencia espiritual. Van de más a menos, van en picada libre. Y nuevamente, hermanos, nos menciona el verso 1 el escenario que están en manos de los filisteos. Esta palabra filisteos, por si usted quiere saber el significado, significa invasores. Y la palabra invasores quiere decir alguien que va y se mete a un lugar donde no le pertenece. La tierra prometida no fue promesa para las personas paganas, era para el pueblo que Dios había elegido. Pero ahí se encontraban personas paganas, idólatras, egoístas, asesinos, borrachos, violadores. Se encontraba un sinfín de cosas, de personas que practicaban estas cosas, y Dios les dijo a la nación de Israel: tienes que sacarlos, tienes que deshacerte de ellos. Pero ¿saben qué? Al inicio, muchas de las tribus hicieron su trabajo, pero el resto después les dio muy por juntarse con el vecino, por convivir con el vecino, y saben que a la larga terminó por afectarlos. Esta tierra que Dios había prometido, hermanos, al pueblo de Israel, era una tierra fructífera en lo que era la tierra. Dice que ahí fluía la leche, la miel, habían frutos que a lo mejor nunca habían visto los de Israel. Y el Señor le dice: esa tierra es para ustedes, pero si es de ustedes, no deben de permitir que personas paganas vengan y se introduzcan. De hecho, estaba prohibida la mezcla entre otras naciones. No se podían mezclar los del pueblo de Dios con otras naciones, porque eso, hermanos, traería también consecuencia a largo tiempo. Hermanos, a la iglesia se le ha prometido tierra nueva y cielos nuevos. ¿Sí sabía eso? Amén. Y si no lo sabe, hermanos, pues váyase con eso en mente, porque es importante. Donde la corrupción no tendrá cabida, y donde sus habitantes han sido lavados con la sangre del Cordero llamado Jesucristo, y han sido justificados por Jesucristo, y han sido preparados para recibir nuevos cuerpos. Un día nuestros cuerpos, los que tenemos, no van a ser los que hoy tenemos, porque ahí habita todavía corrupción. Pero vendrá el día en que vamos a recibir cuerpos incorruptibles, cuerpos que van a estar preparados para estar habitando en esta tierra y en este cielo nuevo que Dios nos ha preparado. Ahí ya no habrá más pecado. Dios mismo ha prometido esto. El mismo Señor Jesús ha dicho esto, hermanos. Y son verdades que nosotros tenemos que tener en mente en todo momento. Vemos ahí el 2 y el 3 que leyó la hermana. Dice: y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás luz a un hijo. En el pueblo de Israel, hermanos, Dios se fijó en esta pareja, Manoa y su esposa, quienes serían los padres de Sansón. De Manoa sabemos que era de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de los hijos de Jacob, y de un lugar llamado Sora. Y que su mujer, también nos dice ahí los versos que leímos, que era estéril. Tenemos a la pareja que posiblemente, o creo que sí lo eran muy criticadas en el pueblo de Israel, o en el pueblo de Sora, o en la tribu de Dan. Ser una persona estéril, una mujer estéril, era sinónimo de vergüenza a la familia. Era sinónimo del castigo divino. Si alguien era estéril en los tiempos del Antiguo Testamento, posiblemente llegaban a creerse que Dios estaba en contra de aquella persona. Era una maldición, decían. No tienes hijos porque Dios
te ha maldecido. Eran rechazadas. Y no solamente eso, había un sinfín de adjetivos que se le ponían a una mujer estéril. Aparte de ser menospreciada, y el esposo muy fácilmente podía conseguirse otra esposa por falta de hijos. Pero de esta pareja, hermanos, Dios estaba preparándolos para un propósito. Y sabes qué, hermano, todos nosotros nacimos, Dios permitió nuestro nacimiento con un propósito. El hombre se ha puesto muchos propósitos, hace una lista de tantos propósitos, que voy a viajar, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Todos son propósitos y muchos de ellos son buenos. Pero ¿saben cuál es el propósito principal por el cual el hombre fue creado? Para darle honra y gloria a Dios. Quizás nosotros es lo último que pensamos en eso, pero al final de cuentas, hermanos, nuestro propósito es seguir dándole honra y gloria a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Ahora observe el acercamiento de Dios a esta mujer por medio de este ángel de Jehová. En el capítulo 2:1 vimos la aparición de este ángel. El artículo definido, él, también nos va a ayudar a hablar de un ángel muy especial, muy particular. En el 6:11 nuevamente leemos del ángel de Jehová. Muchos creemos que se trata de la aparición anticipada del Señor Jesucristo antes de su encarnación, a lo que nosotros le hemos llamado cristofanía, una aparición de Cristo antes del Nuevo Testamento. Pero es interesante que este ángel diagnostica. Antes a lo mejor no había la posibilidad, como hoy lo tenemos, de ir a los médicos y decir, esta mujer o este hombre no pueden dar hijos. El ángel le dice a la esposa de Manoah que es alguien estéril. Muchos sabemos que una mujer estéril es alguien que no tiene la capacidad para dar hijos. Pero Dios, hermanos, hará que esta mujer pueda tener un hijo. En la historia de la Biblia hemos leído varias personas que también, una de ellas es Ana, la mamá de Samuel. Esta promesa, hermanos, que el ángel hace a esta mujer, traería la esperanza y quitaría la vergüenza, el aprobio del pueblo. Hay algo que tenemos que aprender en estos dos versos 2 y 3, hermanos. Que cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, Dios la conoce. Aquí en estos versos era el caso de esta mujer estéril. Pero en el tuyo pueden ser muchas cosas. En el mío, quizás problemas en el hogar, quizás problemas con los hijos, quizás problemas en el trabajo, quizás una enfermedad. Dios conoce todas las cosas. Y sabes lo más hermoso, hermanos, ahorita vamos a mirar una interacción que para muchos de nosotros debería de llamarnos la atención y de aplicarlo, buscar el rostro de Dios. Es lo que va a hacer Manoah. Este hijo que es prometido a esta pareja traería esperanza, traería liberación al pueblo de Israel. Hermanos, y si usted lo ve de una manera que lo pueda conectar con el Nuevo Testamento, con la iglesia, Dios nos ha entregado de su espíritu para traer liberación a las personas. Las personas necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y usted puede decir, ¿salvos de qué? ¿O por qué necesitamos ser salvos? Bueno, salvos, hermanos, de una muerte eterna, salvo de un castigo eterno, salvos de las garras de Satanás, salvo de los vicios, salvos de la inmundicia, salvos de la pornografía, salvos de muchas cosas que nos hacen daño cuando las practicamos, salvos de la idolatría. Y saben una cosa, no se va a encontrar en el psicólogo, no se va a encontrar con un consejero, se va a encontrar solamente en la presencia de Dios. Él es el único que puede liberar a las personas. El Espíritu Santo del Señor nos trae convicción de pecado y es el único que nos puede conducir al arrepentimiento. Pero fuera de Él, hermanos, no podemos por nuestras propias fuerzas. Hablando del entorno de Sansón, veremos que los padres tienen un papel principal y fundamental en la vida de este niño. Así como tú y yo somos padres y formamos este núcleo que rodea al joven o al niño, tenemos la responsabilidad de instruirlos. Somos la pieza principal donde el niño va a crecer, donde los hijos crecen,
y él necesita que uno de los padres o los dos padres se involucren en la instrucción. Y saben que muchas veces los instruimos a nuestros hijos para que sean buenos profesionistas, para que sean buenos ciudadanos. Pero sabes que si quieres comenzar por algo bueno, instrúyelo temiendo a Dios, instrúyelos temiendo a Jehová. Ahí está el principio de la sabiduría. En el pasado existieron buenísimos maestros en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad, pero hoy, hermanos, los maestros no son lo que eran hace algunos 30 o 40 años atrás. Hoy lo que menos le interesa a los maestros es educártelos bien. Pero la tarea no es del maestro, la tarea es tuya como padre, la tarea es mía como padre. Ahí comienza la primera base sólida para que los niños sean buenos ciudadanos, sean buenos profesionistas, sean buenos trabajadores. Sean lo que sean, pero que si la base es Dios en sus vidas, todo funcionará perfectamente. Hoy vemos a una sociedad que carece de muchas cosas, de principios y valores, porque les hace falta el principio básico, que es el fundamento, Cristo Jesús en su vida. Versos 4 y 5. Ahora, amén. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gracias. En el verso 4 comienza con indicaciones internas y externas de la madre del niño. ¿Cómo esta madre debía qué iba a hacer para conservar a este niño en su vientre? El uso del alcohol, hermanos, para esta mujer quedaba prohibido. Alguno dirá, y para nosotros también, hermanos, no pregunte eso, por favor. Usted sabe que, dice el apóstol Pablo, dice que todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Así que para esta señora el uso del alcohol estaba estrictamente prohibido. Y todos los derivados de la uva. También hay una lista de comidas inmundas, y es probable que se esté refiriendo a la ley mosaica que se encuentra en Levíticos y en Deuteronomio. Pero en cuanto a las indicaciones externas, en su apariencia física, la indicación es no pasar navaja sobre la cabeza de este niño, porque será nazareo desde su nacimiento. La palabra nazareo que encontramos ahí, hermanos, es alguien que se separa de algo, alguien apartado, alguien separado para un propósito. El mismo Jesús, el mismo niño Jesús, cuando antes de nacer, recibe María estas mismas o casi parecidas indicaciones. Iba a ser, de hecho se le llamó Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareo. Jesús de Nazaret es uno de los nombres que se le conoció a Jesús en su ministerio. Pero esta separación, hermanos, de una persona nazarea, viene de parte de Dios con un propósito determinado. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 2, hay una indicación para los misioneros Bernabé y Saulo. Leo para ustedes Hechos 13:2 y dice: ministrando estos al Señor y ayudando y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermanos, en la iglesia primitiva, el libro de Hechos nos muestra algo que todos deberíamos de saber. Bernabé y Saulo, más adelante Pablo, fueron apartados, fueron separados para la obra, para el trabajo, para el ministerio, para el servicio que el Espíritu Santo de Dios los había llamado. Pero si usted dice solamente, bueno, esos solamente eran para los apóstoles, para los primeros evangélicos, los primeros cristianos. Hermanos, Pedro nos dice algo que debería de movernos a accionar a nosotros. Primera de Pedro 2:9, hablando Pedro a la iglesia, dice: mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto lo acabamos de cantar hoy. Pero el apóstol Pedro, se está dirigiendo a personas gentiles y judíos que han abrazado el evangelio de salvación, y les dice: ustedes, así como nosotros, la iglesia nos dice, son aquellos que deben de ser apartados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha traído del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Hermanos, eso no es cualquier cosa.
Si usted cree que solamente fuimos salvos y hasta ahí terminó el propósito del Señor, el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. En tu vida tuya, en la mía, en la de los jóvenes, en la de los niños. Un niño, hermanos, a veces invitó a alguien, a otro niño, y por medio de esa invitación, a veces los padres vienen al conocimiento de Jesús. Fíjate qué importante es cuando los niños comienzan a invitar a un amiguito, el joven comienza a invitar a otro, los adultos comenzamos a invitar a otros. Vidas son transformadas por medio del Evangelio. Nosotros minimizamos muchas veces el poder de Dios. Minimizamos la predicación del Evangelio. Pero ¿saben qué? El Señor quiere usarnos a ti y a mí como esos vasos útiles para que otros escuchen del Evangelio del Señor. Y yo sé que a lo largo de nuestra vida muchos hemos hecho nuestro granito de arena. Sigámoslo haciendo. Si ya lo estamos haciendo, no nos desanimemos. Sigamos anunciando a este Cristo de salvación. Regresando a nuestro pasaje, hermanos, este ángel le revela algo sobre este niño. Dice, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Israel, hermano, fue entregado por Jehová a los enemigos de Israel, a los filisteos. Y Dios en su misericordia ha preparado un libertador, ha anticipado a este niño. Es el 12º juez, como te decía, al igual que el número de tribus, que son 12. También hemos visto este patrón de decadencia en el pueblo de Israel. Y ahora están en manos de los filisteos por 40 años. Pero Dios en su grande misericordia va a preparar a un libertador que los traerá, hermanos, nuevamente los va a someter a su Dios verdadero. Y es cierto, al final de sus días este hombre falló. Nosotros somos personas imperfectas en los cuales Dios quiere hacer su propósito, que es fiel y es digno. Quizás nunca nos vamos a comparar con el Señor Jesús porque Él es nuestro estándar. Él es el blanco al quien debemos de seguir. Con Él nos tenemos que comparar. Quizás no lleguemos ahí, pero en cuanto dependa de nosotros, hermanos, nos esforcemos. Verso 6, hermanos. ¿Alguien quiere leer para mí, por favor? Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Gracias. Hasta ahí, hermana. Gracias, hermana. Ese es un dato muy importante de esta mujer. Tenía la confianza en dejar saber a su esposo lo que estaba sucediendo. Y comienza a describir el encuentro que tiene con aquel ángel. Ella dice, es un varón de Dios. Comienza a detallarlo, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. La descripción, hermanos, más sorprendente que usted puede leer en el verso 6, es que ella dice, era temible en gran manera. La palabra hebrea para temible es la palabra yaré. Y es utilizado para alguien que refleja majestad, alguien que es honorable, alguien que es asombroso, alguien que se le da reverencia. Y esas cualidades solamente las llena alguien, hermanos. Solamente las llena Dios. Y aunque ella ha visto a un varón quizás común y corriente, su aspecto es diferente a la de cualquier hombre común. Ahora, tenga eso en mente el verso 6, porque más enseguida en el verso 22 lo vamos a conectar. Verso 7 dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Verso 8. Estas indicaciones del 7 ya las leímos. El 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que haya de hacer con el niño que ha de nacer. Esta oración, hermanos, es importante. Es una oración que tenemos que imitar constantemente en los padres. Manoah hace lo que muchos de nosotros deberíamos de hacer. Busca el rostro de Dios en oración. Y esta petición va acompañada con un ruego, hermanos. A veces nosotros nos hincamos al Señor y más que pedirle a Dios, a veces le exigimos a Dios. Y sabe, nuestra postura no está para exigirle nada a Dios. Nuestra postura debería de ser todo el tiempo en ruego a Dios.
y esperando en su misericordia y en su voluntad y en su soberanía que Él responda como a Él le plazca, no exigiéndole nada a Dios. Pero lo interesante de este verso 8 es de que Él quiere saber cómo va a instruir, cómo va a criar a su hijo. ¿Es difícil criar a los hijos, hermanos? Sí, ¿verdad? Y más cuando es padre soltero, es madre soltera. Si ya entre dos es difícil. Solo, pues uno no se imagina cómo los padres le hacen, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, a veces nos frustramos tanto porque pasamos por alto el pedirle a Dios sabiduría para saber educar a nuestros hijos, saber instruirlos, cómo criar a nuestros hijos. Aquí Manoah está diciendo, ¿cómo lo voy a criar? ¿Cómo lo voy a atender? Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos capacite para enseñar a nuestros hijos. Quizás muchos de nosotros ya no estamos con los hijos chiquitos, pero bien, vendrán los nietos. A muchos de nosotros, ahí la abuelita nos llevaba a veces también a la iglesia. No podían los papás, pero la abuelita o el abuelito se encargaban de llevarnos. Y muy pocas familias, hermanos, están instruyendo a sus hijos hoy en día. Muy pocas familias, muy pocos padres están educando al conocimiento de Dios a sus hijos. Y saben que cuando nosotros enseñamos el temor de Dios a nuestros hijos, fortalecemos la sociedad. Muchos vienen aquí a la iglesia porque quieren ser mejor personas, pero no quieren pasar tiempo en la lectura de Dios. Quieren ser mejores esposos, mejores hermanos, mejores cristianos, mejores ciudadanos de un país, de un lugar, pero no queremos pasar tiempo en la lectura. Aquí en la palabra del Señor, aquí va a encontrar usted cómo el joven se debe de dirigir. Hace rato Elías nos dio un pasaje que decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra guardar ahí es leer la palabra del Señor y ponerla en práctica. ¿Cómo las esposas deben de conducirse? Pablo nos da una carta entera cómo el hombre y la mujer de Dios deben de conducirse, cómo los hijos deben de conducirse, cómo los siervos, los empleados deben de actuar. Pero al desconocer todo eso, hermanos, también echamos en balde roto las cosas que Dios nos ha enseñado. Tenemos a la vista hoy en nuestro inicio del siglo XXI un mundo hostil, hermanos, un mundo que necesita amor, un mundo donde predomina lo opuesto al amor. Predomina el odio, la envidia, predomina, hermanos, los pleitos, las contiendas. Pero Dios, hermanos, quiere regenerarnos. Nunca es tarde para el hombre y la mujer en buscar de Dios. Y cuando nosotros creemos que las cosas están por destruirse, por separarnos, Dios interviene a tiempo. Pero necesitas abrirle tu espacio a Dios, necesitas abrirle tu corazón a Dios. Hay personas, hermanos, que necesitan a Dios urgentemente en sus vidas. Hemos visto matrimonios ya en este siglo pasado y en el que estamos comenzando, no tienen la idea de personas divorciadas que están sucediendo. Esto no ocurría antes. Esto no ocurría en el pasado. No ocurría que los niños quedaban abandonados por padres. No ocurría que los hijos a veces se olvidaban de los padres. No ocurría. Pero hemos olvidado el temor de Dios. ¿Queremos nosotros volver a Dios? Hermanos, estás a tiempo. Estás a tiempo de enmendar todas las cosas malas que has hecho. Y las consecuencias, muchas veces, hermanos, Dios aún en eso nos beneficia. Porque a veces las consecuencias de nuestros pecados, a veces no pagamos como se debería. En su misericordia a veces Dios nos perdona ciertas cosas, nos evita ciertas consecuencias. Hoy, hermanos, necesitamos instruir a los jóvenes, a los niños, los adultos necesitamos ser instruidos en la palabra del Señor. Queremos una sociedad diferente, tenemos que volver a las Escrituras. Versos 9 y 10. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando allí en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Hermanos, la relación de causa y efecto que tenemos en estos versos. En el verso 8, Manoah rogó a Dios, y en el verso 9,
Dios oyó a Manoah. Hermanos, hablar de nuestro Dios es admirar todo lo que Él es. Una de las cosas que debemos de acordarnos del Señor, que Él es omnisciente, Él es omnipresente. ¿Y qué más es Dios? Omnipotente, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, Él está donde quiera. Y sabes una cosa, esos atributos de Dios no van a cambiar y no cambiarán nunca. Porque Él es fiel, hermanos. Y cuando nosotros buscamos a Dios en oración, en fe, en arrepentimiento, Él es fiel y justo, hermanos. No debería de escucharnos. Pero sabes que en su misericordia Él ofrece ese tiempo para escucharnos. Y muchas veces el Señor se conmueve a misericordia. Y en lo que no merecemos, a veces Él nos responde a nuestro favor. No es suerte. No es porque tú seas la princesa o el príncipe de Dios. Es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Lamentaciones dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que al contrario, nuevas son cada mañana. Esa es la misericordia de Dios que se renueva día a día, hermanos. Y de la persona de Dios fluye torrentes de misericordia que emanan de Él, porque Él es misericordia, Él es amor. Y sabes que no vamos a comprender nunca en su totalidad el amor de Dios ni la misericordia, a menos que no caigamos rendidos ante sus pies. Verso 11 y 12. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Mire, no hay nada más sensato y prudente que pedirle a Dios la manera de cómo criar a nuestros hijos. Instruir a nuestros hijos es un papel fundamental para la familia, para la sociedad. Y la manera más correcta para instruir a un hijo, hermanos, es la palabra de Dios. Es ahí donde hacemos hombres y mujeres que podrán cambiar una sociedad hostil como la que tenemos hoy. Hay un sistema caído dentro del mundo que nos ha tocado vivir, que nadie podrá cambiar al hombre si no es a medio de la palabra del Señor. Y no son los de allá afuera los que tienen que instruir a nuestros hijos. Somos nosotros los que debemos de dar ese ejemplo. Somos nosotros los que tenemos que seguir instruyendo. Pero no en nuestra propia sabiduría, hermanos. Cuando usamos nuestra sabiduría y nuestros razonamientos, nos estamos pareciendo al mundo. Pero cuando nos sentamos con ellos y comenzamos a decirlo, esto espera Dios de nosotros. Esto espera que nosotros hagamos esto porque así le conviene a Dios, porque así Dios nos conviene a nosotros, porque así Dios lo ha pedido. Somos nosotros, hermanos, los que debemos de buscar la sabiduría de Dios y compartirla a nuestros hijos. Manoah lo entendió desde el momento que se le anunció la llegada de este hijo. En los versos anteriores vimos que Manoah, hermanos, estaba ansioso por tener esta conversación con el ángel. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros deleitándonos y diciendo, hoy voy a dedicar 1 hora en oración a Dios? Hoy voy a apartar este día voy a olvidar todo lo que me estorba y voy a dedicar este tiempo a Dios. Él no lo necesita, somos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos pasar tiempo con Dios. Verso 15. Verso 13, hermanos, perdón. Y el ángel de Jehová respondió: Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, que dará todo lo que le mandé. Vamos a entrar a nuestra tercera parte, y esta tercera parte se llama sacrificio para Dios. Sacrificio para Dios. Verso 15 y 16 dice así: Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Manoah tiene algo que cada uno de nosotros debería de practicar, hermanos.
la hospitalidad. ¿Sí saben lo que es la hospitalidad? ¿Y si la practicamos? A veces nos quedamos muy cortos. Pero la hospitalidad es un mandamiento que vamos a encontrar para la iglesia en Hebreos capítulo 13, verso 2. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Hebreos 13, verso 2. 2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Gracias, hermana. La iglesia de Cristo, hermanos, debería de ser más hospitalaria. Esto no quiere decir que usted se haga responsable de una familia por siempre. También uno debe de ser sabio aquí al aplicar la hospitalidad. Pero cuando sea necesario y requerido, tenemos que practicar la hospitalidad a otros. El verso 2 que leyó la hermana de Hebreos 13 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Manoa estaba enfrente del ángel de Jehová y le ruega que se quede a comer entre ellos. Verso 16 dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Mire, la correcta adoración a Dios, hermanos, no se trata de llenarle el vientre a Dios, porque Dios no es un humano. Dios no necesita estas cosas. Le instruye a Manoa que si él quiere hacer un holocausto, debe ser dirigido solamente a Jehová. Versos 17 y 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Este diálogo, hermanos, hace más interesante este asunto porque parece que Manoa quiere saber el nombre de este ángel. Y aquí Manoa le dice, para que cuando llegue el día del nacimiento del niño, te honremos. Y tiene sentido, hermanos, lo que Manoa dice. Sin embargo, hay cosas que Dios ya reveló, que Dios ya dejó escrito en la palabra, que Dios ya dio detalles. Hay cosas en las que Dios no quiso decirnos nada. Suficiente tenemos con la Biblia para conocer de Dios lo que Él ha dejado de Él. Este hombre, hermanos, quería saber el nombre y el ángel le responde con otra pregunta en el verso 18. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Hay un dato curioso al final de esta pregunta del verso 18. El ángel dice que su nombre es admirable. Un título, hermanos, que solamente se le ha dado a Jesús. Vaya ahí conmigo a Isaías 9:6, por favor. Y va a mirar que esta palabra admirable se aplica solamente para el niño Jesús anunciado por Isaías. Isaías 9:6. Bueno, nosotros creemos fielmente que se trata este pasaje de 9:6 de Isaías de Jesús, anticipado por el profeta Isaías. Solamente a él se le dan estos títulos. Verso 19 y 20 de Jueces 13 dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Manoa entendió, hermanos, que el ángel no iba a recibir este cabrito como una comida. Pero lo que el ángel hizo ahí enfrente de los dos es un milagro sorprendente. Dice el verso 20, aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar
ante los ojos de Manoa y la mujer. Yo creo que usted y yo no hubiéramos soportado esto. Es algo impresionante. Uno de ellos, el profeta Isaías, cuando recibe la visión de parte de Dios, dice que al momento cayó como muerto. Y otro dato importante es Juan, el escritor de Apocalipsis, también cayó como muerto. Aquí no cayeron como muertos, pero parece que Manoa da por sentado que van a morir. Dice el verso que leímos, hermanos, estas dos personas, Manoa y su esposa, tenían duda de este ángel, que quién era. Habían descrito su aspecto, que era como el ángel de Jehová, pero después de esto, sin duda, miraron la deidad de este ángel. Aquí se le despejó toda duda a causa de este milagro, de este ángel. El verso termina, dice, que se postraron a tierra. Aquí tenemos una palabra clave, postrar, hermanos, es rendirse ante la presencia de alguien que merece honra, gloria y toda reverencia. Es en señal de temor y en señal de respeto. Regresando ahí a Apocalipsis, cuando Juan, el escritor de Apocalipsis, tiene la revelación, dice que él se postró ante el ángel para adorarlo, y el ángel le dice, levántate, no puedes hacer eso, yo también soy un consiervo tuyo, solamente adora a Dios. Tristemente, hermanos, hoy hemos llegado al tiempo donde se adora, bueno, a la gente ya no le basta un ídolo, ahora adoran muchas cosas. A veces son imágenes físicas donde nosotros podemos ver, adoran a la muerte, adoran al... Bueno, hay muchos santos, ¿verdad? Pero también hemos aprendido durante este estudio de Jueces que muchas cosas buenas se vuelven ídolos para nosotros. Y es ahí donde debemos de trabajar y despojarnos de estos ídolos que no ocupen el primer lugar que debería de ocupar nuestro Señor. Versos 21 y 22, ya casi vamos terminando, hermanos. Dice, y el ángel de Jehová volvió a aparecer a Manoa. No volvió a aparecer a Manoa, ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Eso es impresionante, hermanos. Ante tal acontecimiento, lo primero que le pasa a Manoa por su mente y decirle a la esposa, vamos a morir. Éxodo 33:20. Quizás Manoa sabía esta cita de Éxodo 33:20, o está pasando en ese momento por su mente. Éxodo 32:20. 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y es probable que esta cita la tenga Manoa en su mente, y todo tiene sentido, hermanos, porque nadie ha podido ver cara a cara el rostro de Dios. Pero aquí en este plan de Dios, Dios permite que estas personas puedan interactuar con Él. Para Manoa y su esposo y su esposa, ellos han visto a Dios. Él dice, hemos visto a Dios, y teme que van a morir. En el verso 22, ya no dice que es el ángel. Ellos claramente dicen que es Dios a quien ellos han visto. Y una de las cosas, hermanos, como creyentes de la palabra del Señor, es de que un día todo creyente que ha sido lavado y justificado, un día veremos cara a cara a nuestro Redentor. Un día le conoceremos. Esa es una garantía de la palabra del Señor que Él nos da. La historia de redención, hermanos, hasta el tiempo de Manoa aún no está completa. Pero nosotros ya la tenemos finalizada, ya sabemos el final y ya sabemos quién vence al final. Y nuestro vencedor se llama Jesucristo. ¿Saben? Y Él ha preparado una iglesia sin manchas. Una iglesia que se va a presentar delante de Él como la novia del Cordero. Y en esas bodas, hermanos, en ese evento que se aproxima, es donde nosotros deberíamos ya de visualizarnos, de estar ahí presentes. La iglesia es la novia del Cordero. Verso 23. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas las cosas
ni ahora nos habría anunciado esto. Parece que la esposa de Manoah está un poco más consciente de las cosas que están sucediendo en su entorno. Si Jehová hubiera querido, dice ella, ya nos hubiera matado. Y tiene sentido, hermanos, lo que dice esta mujer. Ahora miremos el final ya de nuestra lección, el nacimiento del niño. Verso 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Hermanos, la promesa del ángel de Jehová fue cumplida después de cierto tiempo. Quizás pasaron ahí 1 año o 9 meses. Pero se cumplió la promesa de este ángel. Ahora note algo, que este niño, a diferencia de muchos niños, era un niño bendecido por Jehová. Este niño tenía padres que eran temerosos de Dios, eran prudentes, tenían la responsabilidad de criar un niño en la palabra del Señor. Y es algo que deberíamos de rescatar. A lo mejor ya nuestros hijos están grandes, ya no podemos hacer mucho por ellos, pero vienen los hijos de los hijos. Si papá o mamá no está haciendo ese trabajo, pues nos compite a los abuelos hacerlo, al tío, a la tía. Y si no hay familiares cercanos, pues al hermano, a la hermana. El trabajo tiene que estar siendo realizado. A esto es lo que nosotros llamamos el discipulado. Verso 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Hermanos, no tenemos ya, después de estos versos, suficiente material. ¿A qué se refiere cuando dice el verso 25, comenzó a manifestarse en él? Pero algo estoy seguro, que los filisteos no estaban muy contentos con la aparición de Sansón, porque comenzó a hacer cosas diferentes a lo que el pueblo hacía. Si había alguien que estaba esperando a la expectativa que iba a suceder con este niño, eran los filisteos. Y no era una buena noticia para el enemigo de Israel. Hermanos, empecemos con esta lección. Empezamos con esta lección diciendo que el mal conduce al juicio, pero que la intervención divina de Dios produce esperanza y libertad. Ahora, esta historia, hermanos, nos recuerda algo. Es muy parecida a la historia de Jesús. Anticipándose el profeta Isaías, Dios por medio del profeta Isaías, anticipando el nacimiento de su Hijo, el Salvador del mundo, para librarnos de la muerte eterna. Ahora, volviendo al libro de los jueces, fueron 12, y cada uno de esos jueces tenían cierto carácter y atributo del verdadero juez que estaba por llegar, que era nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, las historias en Jueces, vemos este patrón repetitivo de estar aquí bien con Dios, pecaban, los entregaba el Señor, clamaban y el Señor los volvía a restaurar. Pero eso no debe de ser una constante en nuestras vidas. Sí, sé que vienen desánimos, sé que vienen tristezas, vienen problemas, y a veces problemas fuertes. Y a veces parece que nos tambaleamos y ya no queremos tirar la toalla. Pero recuerda esto: Manoah confió en la promesa de Dios. Y siempre, hermanos, el Señor está presto para escucharnos. Hoy Dios, hermanos, ha enviado a su Hijo Jesús para que el hombre pueda reconciliarse con Él. Al final de la historia de redención, muchos que escucharon el Evangelio, muchos que aceptaron a Jesús como su Salvador, gozarán de una vida eterna. Pero ¿te has preguntado qué va a pasar con tu familiar que no quiso? ¿Qué ha pasado con tu familiar que ya falleció y no quiso aceptar? ¿Dónde están ahora? Muchas personas, hermanos, necesitan seguir escuchando de este Salvador. Y un día llegará el juicio del gran trono blanco, donde las personas, sin importar su raza, su lengua, su nacionalidad, su estatus político o económico,
nos presentaremos delante de Dios. Apocalipsis nos dice que ahí estarán desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más rico hasta el más pobre, y nadie tendrá excusa delante de nuestro Dios. Hoy, hermanos, hoy es el día de recapacitar, hoy es el día de enmendar, hoy es el día de ponerse a cuenta con Dios. Todos fallamos delante del Señor y todos nos quedamos cortos en hacer nuestro trabajo. No hay nadie que diga, yo lo estoy haciendo al 99%. No es cierto. Pero aún ahí sabes que el Señor tiene misericordia de ti. Aún ahí el Señor tiene misericordia de mí. Aún ahí el Señor quiere restaurar nuestra vida, restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestro hogar. La sociedad no ha sido restaurada porque el hombre quiere vivir a su antojo, a su manera. Por eso el hombre, vamos a encontrar en una parte de Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, y el mundo está así. Dios, hermanos, quiere restaurarte a ti y a mí, y quiere llevarnos a un nivel de madurez, de manera que cada día veamos reflejado a Cristo en nosotros. Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos leer, escudriñar, meditar, escuchar más de Dios. Y yo hoy te invito, hermanos, de que si estás necesitado en reconciliarte con Dios, en reconciliarte con Jesús, con su Hijo, Él no se ha peleado contigo, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Hoy es el tiempo. Si has fallado como padre al no instruir a tus hijos, si he fallado como padre al no instruirlos, hoy es el tiempo de pedirle perdón a Dios. Y no solamente pedirle perdón a Dios, sino que tomar el rol que nos corresponde como padres. Si tú le has fallado al Señor como esposa, hoy es el día de reconciliarte con el Señor. Si tú eres un hijo y has fallado como hijo, hoy es el tiempo, hermanos. Si has fallado como hermano en Cristo, hoy es el tiempo de reconciliarte. ¿Y sabes qué? Te aseguro que las cosas van a cambiar cuando nosotros venimos a los pies de Dios, cuando le dejamos las cargas a Él. Jesús dice que los que estemos cargados y abatidos, que podemos venir a Él, que podemos descansar en Él. Pero ¿sabes qué? Muchas veces agarramos el mismo chumul que trajimos y nos regresamos hasta más cargadito. Y la idea del Evangelio, hermanos, es que nos haga libres, libres de toda ansiedad, de toda tristeza, de todo problema, de toda angustia. Ese es el propósito del Evangelio, que cada día el Señor se manifieste en nuestra vida para ser diferentes.